la mañana con 17 minutos, 9:17 minutos de la mañana. Como anunciábamos antes de irnos a este corte, ya está con nosotros aquí en estudio el ingeniero Melvin Rodríguez Minchola. Él es ingeniero de profesión y tiene una vasta experiencia calificada, acreditada académicamente sobre temas de gestión y prevención de desastres naturales. Y hoy día lo hemos invitado porque en los últimos días sendos informes daban cuenta que en el tema de lo que son las lluvias y sus efectos y los nombres, la magnitud que alcanzan, hay indicios que estaríamos nuevamente dentro de 3-4 meses afrontando efectos de lo que se llama fenómeno de El Niño. Y esto francamente nos tiene preocupados. ¿Por qué? Porque los alcaldes que asumen gestión a partir de enero de 2019 van a asumir una coyuntura climatológica que francamente yo no sé si estarán preparados. Ingeniero Melvin Rodríguez, buenos días. ¿Cuánto de verdad hay en este pequeño comentario que he hecho? Yo creo que más de un 90% está dentro de lo cierto. Un saludo a tus oyentes, a tu audiencia. Y preocupado porque esta situación ya la hemos vivido justamente en magnitud, en grande, cuando se dio el cambio de gobierno entre el gobierno saliente de Ollanta y el gobierno entrante de PPK con su gabinete Zavala. Entonces, y tuvimos justamente en ese traslape, cuando uno ha estado recibiendo el cambio de gobierno, entregué cargos, se da pues justamente el Niño Costero. Entonces, este fenómeno tomó por sorpresa al cambio de gobierno, y que menos mal el gobierno anterior había preveído presupuestos tangibles para poder hacer una acción ante situaciones de desastre. Un presupuesto que fue destinado producto de los presupuestos anuales que hace el MEF, y por eso es que se tuvo una respuesta, pero una respuesta, recuerde usted bien esta palabra, se tuvo una respuesta post-desastre. ¿No fue previa? No fue previa. Entonces, sobre lo que se tuvo, es que uno tuvo que actuar, tuvo que mitigar, tuvo que contener, tuvo que frenar y tuvo que tener que hacer acciones inmediatas para que no se pueda hacer esto una generación de desbordes, ¿no? O una generación de caos, o una generación de desastre de magnitud, ¿no? Para que esta se pueda contener al menos con los presupuestos que ya se tenían, que menos mal existían estos manejos. Bueno, después de ello ha venido el Niño Costero, ¿no? Pero primero se dio el fenómeno del Niño, justamente, que se declaró con un nivel de riesgo moderado, pero porque existieron justamente las inversiones de contingencias. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Estamos ante una declaratoria de emergencia en un nivel anaranjado, como así lo determina INDECI, porque hay una probabilidad del 70% de que el fenómeno del Niño se dé en el verano del 2019. Entonces, esta probabilidad, que no es una probabilidad baja, es una probabilidad alta en realidad, nos va a suceder justamente en un periodo de transición de gobierno a nivel nacional. Gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales o locales van a estar en un proceso de recepción, de entrega de cargo de sus municipios, y otros que van a empezar recién el 1 de enero del 2019. Pero el 1 de enero del 2019 nosotros ya tenemos algo prácticamente avanzado en la magnitud que se espera, en la proporción que se espera de un posible fenómeno del Niño, que es un 70% de probabilidad. Y esa probabilidad la da la agencia internacional, que es la agencia NOAA, que es una agencia que prácticamente evalúa, estudia los temas del comportamiento del calentamiento, justamente de las aguas temperadas que vienen
desde la Oceanía, dando ingreso por el sector de Ecuador, que es la línea media, ¿no? Y esta bordea justamente por las corrientes que me arrastran y me bordea en toda la zona norte del Perú y muchas veces ha llegado hasta Lima y hasta Ica. Entonces, esa probabilidad de un 70% que podamos tener hace que nuestras autoridades, no solamente al 7 de octubre, que ya se sabe quiénes son los posibles ganadores, que en su gran mayoría, por temas porcentuales, pues se tengan que sentar en un aspecto de hacer coordinaciones previas con la autoridad saliente y coordinaciones futuras con la autoridad entrante. ¿Para qué? Justamente para trabajar de manera coordinada, no pensando en intereses políticos, no pensando justamente en otros intereses de banderas, de partidos políticos, sino que ya acá va a primar un interés de sociedad, un interés en la cual uno va a tener que priorizar justamente qué presupuesto se está dejando la autoridad saliente, para con esos presupuestos cómo yo mitigo desde el periodo que me corresponde o que le corresponde a la autoridad entrante, que es a partir del 1 de enero, desde las 12 de la noche, el 1 de enero. Ahora, ingeniero, entendamos una cosa. Los alcaldes que van a asumir funciones el 1 de enero 2019 son alcaldes nuevos, muchos no conocen la gestión. Yo la pregunta el caso, ¿cuánto conocen sobre manejo presupuestario para temas de mitigación de riesgos? Post. Vamos a ver. Ahora, ¿están capacitados? ¿Tienen los cuadros profesionales que le permitan en época de transición poder afrontar esta situación? Mire, yo espero, la verdad que no espero con tanta esperanza de que nuestras nuevas autoridades que vamos a tener a partir del 2019 vean esto como una preocupación o una necesidad o un tema de agenda importante, considerando que ni bien ellos van a estar entrando y van a tener esta situación de desastre, ¿no? Entonces, probablemente, si es que yo tengo estos 3 meses, justamente octubre, noviembre y diciembre, no hago las coordinaciones con esa seriedad, con esa preocupación de poder tener una situación que se me avecina, entonces lo que puedo yo esperar en realidad es un post-desastre que finalmente voy a tener que atender sobre presupuestos, si es que la autoridad saliente ha dejado o si es que no lo ha tomado para gastos corrientes previo acuerdo de consejo. Voy a tener que mitigar y voy a tener que pedir apoyo o ayuda a entidades del Estado para poder aplacar situaciones de riesgo que se puedan dar. Entonces, se ha dicho, inclusive en estas entrevistas que se han tenido, los debates que se han tenido con los distintos candidatos, la verdad que bajo mi análisis de un tema de gestión de riesgo de desastres, son muy pocos aquellos que han luchado o han hecho una exposición tan certera como tener almacenes desconcentrados en la ciudad de Lima, hablando sobre la región Lima, hablando de tener almacenes que me puedan dotar o atender a una población de desastre, porque probablemente ante una situación de sismo o desastre, de sismo de magnitud, no voy a poder tener yo una carreteras habilitadas, entonces todo va a tener que ser de manera aérea probablemente, ¿no? Tener una dotación de una preparación, una cultura de prevención, no solamente desde las autoridades, sino de las autoridades hacia el ciudadano, o cómo preparar a una ciudad resiliente, cómo prepararnos no solamente a los funcionarios, sino al ciudadano, de cómo sobreponerse ante una adversidad de una manera rápida, y que eso sería convertirnos pues en una ciudad resiliente. Ninguno de los candidatos a la alcaldía de Lima, por ejemplo, ha tocado la palabra resiliente, y la resiliencia es esa capacidad de respuesta que podemos tener los ciudadanos para poder reponernos ante una situación de desastre. Pero ¿quién te la enseña? Te la enseña justamente tu autoridad. Y la autoridad poco nada, francamente, sabría de este tema. Tenemos llamada telefónica, el público quiere participar, estamos con el ingeniero Melvin Rodríguez hablando temas de desastres. Se viene el fenómeno del Niño, las lluvias, ¿qué estamos haciendo para prevenir? Vecino, vecina, muy buenos días, su nombre por favor y de dónde nos está llamando.
Buenos días, mi nombre es José Boluarte, llamo del distrito de Comas. Hace poco escuché un fórum donde el ingeniero Melvin Rodríguez daba unos alcances sobre política municipal en el Colegio de Ingenieros de Lima. Le quería preguntar, él utilizó un tema que Lima ya no es una ciudad metrópolis, sino una ciudad megalópolis, porque ya habíamos pasado, creo, los 10 millones de habitantes, y parece que ningún candidato en estos dos debates municipales ni en sus políticas están haciendo hincapié a ese término, ni tampoco poniendo las políticas a ese nuevo contexto, que ya somos una ciudad muy grande. Quisiera que nos amplíe a ver ese término de megalópolis, una ciudad megalópolis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Boluarte, por su llamada. Desde Comas, aquí el ingeniero Melvin Rodríguez le va a responder. Sí, bueno, lo voy a poner más o menos algo masticado y entendible. Se cataloga una ciudad metrópolis, aquella ciudad que está hasta las 10 millones de habitantes, los 10 millones, ¿no? Entonces, como metrópolis, tienes obviamente las necesidades de infraestructura, como para una metrópolis, en cuanto a vías, carreteras, accesos, atención de emergencias, atención social, atención, digamos, cívica, y las consideraciones que deben tener las autoridades para una metrópolis que puede tener hasta 10 millones de ciudadanos. Cuando nosotros ya pasamos más de 10 millones de ciudadanos en una capital como es la ciudad de Lima, entonces ya estamos hablando de una megalópolis. La megalópolis ya debe estar preparada justamente para otras situaciones mucho más amplias. Nuestras carreteras ya no pueden ser las de una carretera de una ciudad de 1000 o 1 millón o de 10 millones de ciudadanos. Nuestras carreteras ya tienen que estar preparadas justamente para soportar una carga, no solamente en el crecimiento demográfico de las personas, no solamente en el crecimiento económico que va a variar una ciudad, no solamente ver el crecimiento horizontal que puede tener la ciudad, porque ya me voy a arrimar, como está sucediendo ahora en la ciudad de Lima, y me voy a arrimar hacia las laderas o voy a ocupar las fajas marginales de los ríos. Entonces yo tengo que darle otra visión de la ciudad como para ya poder hacer un crecimiento vertical, ¿no? Considerando las zonas de riesgo que yo pueda tener dentro de la ciudad, considerando las cuencas o microcuencas que deben estar protegidas, alejadas de justamente las zonas de ríos o quebradas, o las fajas marginales de los ríos, o finalmente estar alejado de las zonas inundables en caso de tsunami, ¿no? Entonces, todas estas situaciones me conlleva a pensar en una planificación de una ciudad como megalópolis, donde mis necesidades, no solamente viales, de infraestructura, de componentes urbanos, tiene que ser ya proyectándome de aquí a 30, 50, 70 o 100 años por lo menos. Pero ingeniero, permítame una tingencia. El principal problema del país, de Lima, es que no se generan terrenos urbanos donde se puedan desarrollar proyectos que aleje el peligro de lo que usted está hablando, la generación de terrenos urbanos. Mire, en Lima, espacios como para poder hacer un crecimiento de ciudad a nivel horizontal prácticamente ya no queda. Y si queda, estas han sido tomadas por las hordas de traficantes de terrenos justamente, que están tomando estas posesiones de terrenos, o si no han sido por los traficantes de terrenos, han sido tomados por los grandes consorcios residenciales e inmobiliarios que están tomando en horizontalidad prácticamente todos estos terrenos. ¿Cómo llevan a cabo esto? ¿Desde dónde se planifica todos estos cambios de zonificaciones? Desde la Municipalidad de Lima. Entonces, la Municipalidad de Lima, en contubernio con el Instituto Metropolitano de Planificación o el Instituto Catastral de Lima, que son justamente las entidades que planifican, finalmente el CEPLAN, que es el Centro de Planificación Nacional, son los que deben dar qué visión le pueden dar a una ciudad a crecer a 50, 70, 100 años. Entonces, si yo miro hacia la periferia de Lima, me voy a encontrar que ya no existen, o existen muy pocos terrenos que son del Estado, que son consignados para poder hacer el crecimiento de la ciudad. O están tomados por estos consorcios inmobiliarios, o están tomados por los traficantes de terrenos, o finalmente ya los poquísimos terrenos que me quedan
no están considerados para una planificación urbana, de crecimiento urbano, que es propio de una demografía que va creciendo cada vez más. Entonces, ¿ya a dónde debo apuntar? Y eso sin mencionar que dentro de la ciudad hay crecimiento urbano que desordenado, que ha ocupado las laderas de los cerros, que son zonas de riesgo o de alto riesgo. Veo el crecimiento urbano que ha ocupado prácticamente las fajas marginales del río Chillón, el río Guaycolor, el río Rima, el río Lurín, y que cómo hago primero para desafectar o reubicar a estas personas que están en una zona de alto riesgo y que probablemente sean las más propensas en este fenómeno del Niño que se avecina, producto de las lluvias intensas, producto de las crecidas de los ríos, y que me va a generar posiblemente huaicos o desbordes de materiales lodosos de las laderas de los cerros. Terrible, el diagnóstico de verdad es terrible, y yo me animo solamente a hacer una recomendación. El 7 de octubre, el domingo, hay elecciones municipales, regionales. Es necesario que el Estado, el gobierno, capacite a las autoridades electas en estos temas de prevención. Es cosa seria lo que están anunciando las instituciones con respecto al cambio de clima, ¿no es cierto? Y yo quiero aprovechar en todo caso el micro para mencionar, no solamente las autoridades que van a hacer gobernanza, ahí también tienen que entrar los regidores, porque si la autoridad que va a ser el alcalde o el alcalde provincial no se ajusta de acuerdo a las leyes que existen ahora, que te pueden hasta vacar por no cumplir con la ley de gestión de riesgo de desastres, los regidores también tienen que ser evaluados y capacitados en este tema de gestión de riesgos, para que sean ellos mismos los que fiscalicen, los que exijan, los que controlen y los que finalmente empujen a que la gestión cumpla con leyes que ya te penalizan, que penalizan justamente a la autoridad local. Y que a partir de este 7 de octubre, que las autoridades electas sean mucho más conscientes y busquen profesionales idóneos en los espacios, que lo primero que van a hacer es comenzar a atender una situación de desastre posible, porque tenemos un 70% de probabilidad que a partir del 1 de enero del 2019, estas autoridades o estos funcionarios que van a ser cargo de confianza, que sepan hacer una planificación, que ya prevean con anticipación desde el mes de noviembre y diciembre cómo van a suplir una posible situación de desastre, que en la entrega de cargo se pueda recepcionar y que las autoridades salientes también sean conscientes de poder entregar la información que se les deja, y que muchas entidades técnicas les dejan y te dicen dónde están tus zonas de riesgo, ¿no? Que no haya ese celo y se esconda la información, o finalmente se anule o se esconda o no se entregue esta información tan importante y tan necesaria para proteger finalmente a la población. La vida, sobre todo la vida. Un poco de conciencia en las nuevas autoridades, y que los funcionarios que ejerzan este punto tan neurálgico sean funcionarios preparados en estos temas de desastres, ¿no? Ingeniero Melvin Rodríguez, de verdad muchas gracias por su participación, nos está dando luces de lo que se nos viene, y ojalá podamos tenerlo en estos días para seguir hablando de este tema, de la gestión, y sobre todo que las nuevas autoridades conozcan que hay una ley de gestión de riesgos de desastres que en uno de sus articulados contempla causal de vacancia. Sí, esa es la ley 30779. La ley 30779. A las nuevas autoridades le mencionamos, vean ustedes las modificaciones complementarias, y estas me llevan justamente hasta la sanción de gobernadores regionales, alcaldes y hasta regidores, ¿no? Y que llega hasta la suspensión del cargo inclusive. Y hay una ley que obviamente va a estar también en vigilancia, pero no podemos llegar hasta esos extremos. Mejor trabajar por lo que hemos sido elegidos. En la prevención hay que trabajar para proteger a nuestros ciudadanos. En agenda hay que poner eso. Muy bien, ingeniero Melvin Rodríguez, muchísimas gracias por su participación esta mañana. Muchas gracias. Vámonos a una pausa y estamos retornando. En estas elecciones regionales